Imagínate si yo estaba pelando y tenía esa convicción, imagínate después que hago ese negocio, que me queda ese montón de plata en la mano y digo, claro que se puede. Benjamín tiene sangre oriental y hacia allá apunta su brújula. Salió del oriente de Venezuela para el oriente del mundo. La gente dice China es el futuro, no, pero China es el presente. Tuvo que pasar roncha para tener el cuero de un hombre de negocios. El dicho de la necesidad tiene cara de perro, yo lo que tenía era hambre. Abrirte al mundo y resolver. Eso es todo un arte marcial. Benjamín y su familia ya son cinta negra. Cuando dijimos como que no lo logramos, lo estamos logrando, cuando pudimos comprarle el pasaje, cuando pudimos pagarle la universidad a mi hermano. El otro corazón está en Venezuela. La feria más grande del planeta Tierra. Eso es lo que yo pretendo ver hoy. Esto de encaramarse en un tuk-tuk es una cosa loca. Esa será mi expresión durante toda esta feria. Boca abierta y ojos pelados. Menos mal que me los abrí. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Stay, Shell Lubricantes Venezuela, Pantera y Fulgor. Yo me traje esta franela. Dice que La Guaira es lejos de China. 2 días para llegar para China. 2 días. Pero sería. llegó activada. No, yo llegué disparadísima. Dormí todo el vuelo. No van a creer esto. Miren la bienvenida. ¿Qué es esto? Sí, ella es la mamá de Benjamín y de Ilsa. Tú eres el hermano. No vale, toda una familia venezolana que ya no son de Puerto La Cruz. Yo estoy aquí como decir que si estuviéramos en Caracas. El centro financiero de la ciudad de Guangzhou. O sea, Venezuela sería como, no sé, el Rosario, en Caracas. En Caracas, Como Rosario, las Mercedes, algo así. Aquí estás en el cifrineo. Aquí estamos en el cifrineo de Guangzhou. Como corresponde. Yo soy una cifrina caraqueña veneca. Tal cual. ¡Wow! Miren las flores que me dejaron aquí de All You Can China. Miren la mansión. La pieza de la señora. Mira, tengo otro cuarto más. ¿Se dan cuenta? Tenía 2 cuartos. He podido traerme a Gabo, que se moría por venirse. La Conquista también, pero no, yo me vine yo con mis amigos, mis nuevos mejores amigos. Mira, Valen, estas flores son especiales porque en verdad parece un ramo de flores sencillo. Son flores que se regalan en China, este diseño en particular, cuando llegas a un nuevo hogar. Cuando tienes tu nueva casa, te regalan unas flores así. ¿En serio? Sí. Miren esto. Hace apenas unos meses ni se nos pasaba por la cabeza que este encuentro iba a ser real. Mira tú, aquí estás en China. Por eso mismo son, ay no, nos enseñaron a amar lo nuestro. En Venezuela está ahora en el mundo, porque donde hay un venezolano está Venezuela. Y yo decía ayer que si para mí mi hogar era todo Venezuela, mi hogar ahora es el mundo entero. El mundo entero. Están en todas partes. Esto es una cosa loca. Aquí parece que hubiera una marcha. Miren el gentío que hay aquí. Miren la calle cómo está. Aquí está todo el mundo en la calle, mira. Esta gente está haciendo cola, pero cola sentados para entrar a este restaurante. Miren, este es donde nosotros vamos. Miren la cola de gente para entrar para acá, pero nosotros tenemos reservación. Y aquí está nuestra mesa en un salón. Mi primera experiencia en un baño chino, voy a entrar, se los enseño junto conmigo, vamos a ver. ¿Tú tienes una cosa más doña que esta? Miren la compresión, arremangándote los pantalones. Ah, Toma remangada. la Hay que chaqueta. ponerle la... hay que Dame ponerle la chaqueta, hermoso, quítate todo. Dame todo, no vaya a ser. Todos son así. ¿Tú sabes qué es lo loco? Que cuando tú le das a esa palanca,
Tú le das esa palanca y tú juras que va a salir un chorro de allá arriba. O sea, porque, ¿sabes? No entiendes la vaina. O sea, háganse la idea, yo estoy nuevo en China, no tengo una empresa, no tengo una cuenta de banco. ¿Quién es Benjamín Reyes? ¿Cómo la gente confía en ti? Aquí está la oficina de All You Can Group. Ah, mira. Este es una gente próspera. Nosotros representamos a las personas que hacen negocio en China, le damos la tranquilidad y la seguridad de que su inversión va a tener rentabilidad en China. Que a mí la gente todavía me dice loco, pero loco me decían cuando yo me venía a China también. Pero yo digo que nosotros vamos a hacer el Alibaba venezolano. Nosotros vamos a crear la primera plataforma que les va a competir a ellos duros, aunque suene loco. ¿Que trabajaban en la casa? Desde casa. Desde la casa. Desde casa. Y cuando La estábamos casa era un juntas- desastre porque, bueno, tuviste el apartamento y ahí yo tenía la casa así. Y cuando conseguimos este que estaba vacío, miércoles, aquí es. Sí. Y lloramos firmando el contrato. Y aquí está, ahora lo vieran. Anda, pero como por el patio de su casa. Como que si estuviera allá en Puerto La Cruz. En Plaza Mayor. En Plaza Mayor. Esta es su Plaza Mayor en China. Yo principalmente escojo China por el comercio, una idea de mi papá en verdad. En ese momento todavía daban Cadivi estudiantes. Tenía muchos amigos que se habían ido al extranjero con Cadivi estudiantes y yo dije, bueno, si yo me voy a China, más rápido me lo van a dar a mí. Yo vendí mi carro para comprar el pasaje. Todavía no tenía respuesta de Cadivi. Y yo digo, oye, pero ¿cómo yo me voy a ir para allá si yo no tengo nada? Yo no tenía real. Los últimos reales que teníamos de yo y de mi familia los habíamos gastado en el pasaje. Y nada, yo llamé a una tía en Caracas y le digo, tía, me voy a China, no tengo dinero, a ver si usted me puede prestar dinero porque me voy en 2 días. ¿Cuánto quiere? Yo le digo, no, tío, deme $1.500 que con eso es suficiente. Y él me dice, ¿estás seguro? ¿Tú vas para China? Y yo, no, tranquilo. En estos días a mí me aprueban Cadivi y yo le... Todo el tiempo Cadivi me lo va a probar. Y yo le... Confianza venezolana, allí firme, Cadivi es mío. Con esa esperanza intacta. Yo no hablaba inglés, yo no hablaba nada. Y yo lo único que traía, en verdad, era una foto de la universidad con la dirección. Y cuando yo llego al aeropuerto, coño, lo primero que uno se está esperando en el aeropuerto es Un letrerito. El letrerito Benjamín. Y yo no veo a nadie con ningún letrero. Llegó el mediodía y nadie llegaba con el letrerito y yo dije, no, nada, aquí no viene nadie. Y entonces me pongo con el letrerito yo, con el letrerito de la universidad hasta que pasan unos taxis. Les enseño el letrero de la universidad. Esa gente no habla inglés, yo menos hablaba inglés. Nada, sí llegué a la universidad, chama, y cuando yo llego les explico, mira, mi Cadivi no me ha aprobado, esto y aquello, y me dice, bueno, sí, no importa, paga el semestre y nosotros te damos la habitación. ¿Cuánto es el semestre? 9.000 yuanes, $1.500. Tu capital. Mi capital, y yo digo, no puede ser, ¿cómo yo pago esta vaina? ¿Y con qué como yo? O sea, ¿qué hago yo? Esos $1.500 que yo me traje los fui estirando en comida, tal. Y yo me hice muy amigo de muchos africanos. Y habían un grupo de africanos, era la casa de un chamo de Madagascar. Él sabía que yo estaba pasando roncha. Y él cocinaba como un arroz con pollo para varias personas. Pero ahí el dicho de la necesidad tiene cara de perro. Yo lo que tenía era hambre. Y bueno, nada. Yo también con mi manito comía. Y ahí estuve varias noches con ellos porque ellos todas las noches me invitaban. Yo tuve muchos altos y bajos. Yo tuve 2 años así, 2 años que roncha. ¿Y nunca pensaste en regresarte? No, nunca pensé porque yo veía, yo soy muy terco con mis ideas. Y tenía la convicción de que lo iba a lograr, que iba a llegar el momento. Yo me iba a la feria y veo todos los empresarios y tenía esa hambre, ¿sabes? Como que verlo, pero sí se puede. Esta ciudad se convierte en una locura superior cuando hay feria.
La feria más grande del planeta Tierra. Por supuesto tenía que ser en China. Esta es mi primera experiencia en la feria más importante y grande del planeta. ¿Cuántos metros cuadrados es que tiene esto, Ilsa? Más de 160 estadios de fútbol. ¿Qué les parece? Eso es lo que yo pretendo ver hoy. ¡Qué vaina tan loca, mi hermano! Ya van a ver. ¿Cuántos expositores hay en esta feria, en esta etapa? 60.000 expositores. Aquí todas las cifras son a lo loco. Son 4 áreas en todo el complejo de la feria. D, A, B y C. Nosotros ahora mismo estamos en la B y cada número que ves así es un pabellón. O sea, no es que cada número es un stand, es un pabellón. Es un pabellón completo. Pero vamos a entrar solo en un pabellón para que veas la dimensión. Yo he estado todo el tiempo con la boca abierta así y los ojos pelados. Esa será mi expresión durante toda esta feria. Boca abierta y ojos pelados. Menos mal que me los abrí. Para que entiendan, esto que está aquí es un pabellón. Un pabellón, aquí en el piso lo vemos. Un solo pabellón y tú entras y no lo ves todo. O sea, mira, ¿ves? Estás de camping, te llevas el video. Miren esto. Esto puede ser el delirio de Ariana, mi hija. No vale. Esto es llevar el campamento a otro nivel, ¿ok? Sabes, que llega Margarita, no, que la masajeo. No, yo me masajeo. Te sientas aquí y esto tiembla. Y lo único que tienes que hacer es tener tu power bank aquí y lo prendes. Ojalá ustedes pudieran tener la sensación, pero esto... Esta es una carpa que se infla. Simplemente apretar un botoncito y en 2 minutos tienes tu carpa armada ya. Tía, yo me acuerdo lo que paríamos nosotros con la Coleman. Miren esto. Un kayak de pedal. Está el kayak, pero está la tabla de pádel. Muchos tenemos una idea de que las cosas chinas son de mala calidad. Fíjense para las marcas que trabaja esta gente. Pero acá hay cosas de altísima calidad hechas por los chinos. La están partiendo los chinos. Fíjense los certificados que tiene esta ropa. Son puros certificados de sostenibilidad. Ustedes ven ese certificado SEDEX. Es un reconocimiento a nivel mundial de las prácticas éticas y ambientales que aplica esta fábrica a sus productos. Cero impuestos si van para Europa. Aquí está todo el mundo mosca. Esta es una feria si tú vienes a hacer negocio, a buscar ropa para vender, para llevarte para Venezuela, no para comprarte ropa, porque aquí nadie te va a estar vendiendo ropa. O sea, tú ves cosas y ves cosas y ves cosas y te vuelves como loca, pero nadie te va a estar vendiendo lo que está aquí. Culturalmente, aquí en los negocios en China, cuando vas a entregar las tarjetas de presentación, con las 2 manos, por respeto, y se reciben con las 2 manos. Oh, sí. Bueno, a mí me reciben en PIN como íbamos en Caipín, mi amigo Chinón, que a mí me daba mucha risa porque cuando yo le pregunto el nombre, él me dice que se llama Chino. ¿Y cómo te entendías con él? Con el traductor del teléfono. Y no, yo estaba todo el día con él, a la oficina. En las noches ellos iban a trabajar, se iban de fiesta y esos me cargaban a mí para arriba y para abajo, para todos lados. Estaban felices conmigo ahí, el único extranjero en el pueblo. Yo no gasté ni un centavo todo el tiempo que estuve ahí con ellos. Y nada, yo estuve allí 2 meses. Mi visa de estudiante era temporal. Cuando yo llegara a China, yo tenía que pagar la universidad para que ellos me hicieran el cambio de estatus de la visa. Él me dijo, vamos que yo te voy a pagar la universidad. ¿Así de la nada? Sí, él me pagó la universidad.
Él me llevó a la universidad, me instaló en mi habitación, compró las cosas para mi habitación, o sea, el cubrecama. O sea, como un papá. Sí, y de ahí es que de verdad empezó mi aventura solo en China. Y así estuve 2 años, hasta que ya en mi familia me dijo, mira, ya no tenemos de dónde sacar. Me faltaban como, yo creo que como un mes o 3 semanas, algo así, para que se me acabara la visa. Tenía que pagar la universidad, la vaina, y ya me habían dicho de Venezuela, mira, no. Y ahí me cae mi primer negocio. Ahí me cae mi primer negocio de un conocido de mi familia. Yo estaba con un chamo venezolano. Él tenía alguien que le decía el tío, que es muy amigo de su papá aquí en China. Vamos a ir con tu tío. Y se lo planteamos. Y fuimos con el señor. Y yo puedo decir que él fue como mi primer mentor en China de negocios. Y le dije, mire, yo tengo este negocio, yo lo único que quiero es que usted me enseñe. Solo que me dé para la universidad. Que me dé para la universidad y se quedara con todo y se dio el negocio y él no me cobró. Él me devolvió todo el dinero. Pude ir a Venezuela después de 2 años, en 2016, a visitar a mi familia. Pagué todas las deudas de mi familia y pagar 1 año de universidad. Y ya estaba tranquilo, otro año más. Nos metimos en el pabellón de especialidades chinas. Miren esto es todo de pato. Esto es todo, este es el área de alimentos, especialidades chinas. Esto es todo pato. Si quieres probar pato. ¿Y lo cocinan acá? Sí. Mira el pato. Está buenísimo. Miren todos los hongos que hay acá. El reino del cochino. Aquí venden té y te dicen para qué es cada uno. Este te protege el hígado si te caes a palo. Exactamente. Significa los riñones y la sangre. Y la sangre. Retrasar el envejecimiento. Mira cómo me dice directamente Benja. Mira, Valentina, este retrasa el envejecimiento. Ya tú tienes 70. Voy a tomar té de jazmín. Porque Ariana quiere té de jazmín. Y ella me lo va a preparar. Wow. ¿Qué? Es perfume de jazmín. Yo me quedo loca con las maletas. Antes la felicidad de andar con una maleta en rueditas. Ahora no, ahora tú te encaramas en la maleta. Son unas motos. Que no vale. Esto es otra dimensión. No tengo que dar una cosa de cada nietos. De mano no es. Peso. Esta sí es la tecnología china en mascarilla facial. Miren lo que carga ella. Me voy a poner esta mascarilla y voy a salir de aquí de 15. ¡Wow! Change the light. ¿Sabes qué es lo más loco? Esta muchedumbre y no conocía a nadie. Nadie. Solamente mis nuevos mejores amigos en China. Bueno, nosotros tenemos una franquicia de restaurantes en Venezuela que se llama Rafa's Casual Food y quisimos venir para acá como para ampliar un poquito los horizontes, encontrar productos nuevos, innovar y seguir apostando por el país. Vendedora, hace 7 años tengo mi negocio en Venezuela, importo materias primas farmacéuticas. Aquí estamos. No, la chica. No me preguntaban, ¿no tienes miedo? Yo soy la chica. Yo llegué aquí abriendo camino. Me tragué todas las ronchas, después me las empecé a tragar las ronchas con Ilsa. Benja y yo dormíamos en una misma cama. De hecho, Ilsa empieza con su novio, su esposo ahorita. Y Ilse y yo todavía dormíamos juntos. Y él le decía como que, bueno, joder, tía, ¿y qué es eso? ¿Por qué tú duermes con tu hermano? Pero bueno, es que no tenemos dónde dormir, estamos aquí
Estamos resolviendo. El primer día decía, ¿qué voy a hacer yo aquí en esto tan horrible? Yo no sé cómo te gusta esto. Y al día siguiente ya estaba impresionada con toda la arquitectura y toda la ciudad en general. Nosotros viniendo de Puerto La Cruz, imagínate. Y ahora, casada. Ahora Mira. casada con mi bebé. Los venezolanos invitamos a la gente a nuestra casa de una. No vale, quédate a dormir, tranquilo, ¿sabes? Vente. Lo invitas para tu casa en la playa, lo invitas para que sea tu mamá, para que sea tu tía, para la finca que tiene el tío, en fin, los invita. Los chinos son así, ¿verdad? Sí. De la señora que trabaja aquí con Benja, que es muy amiga de nosotros, ella me tiene loca de una invitación para su pueblo. Y decía, bueno, ¿cómo nos vamos a entender? No sé. Cuando tú eres invitado, ellos pagan. Puedes tener la nevera pelada, pero tú sacas todo lo que tienes, haces un banquete. Hacen un banquete para nosotros. A ellos no les importa, ellos quieren es atenderte. Además, con este rockstar, mírenle la pinta. Claro, yo era el único extranjero en ese pueblo. Y para ellos yo era bellísimo, guapísimo. Ellos, mira, para que nos modeles grifería, entonces hago yo así. Los trabajos del cine eran comiquísimos y ellos iban siempre buscando personas con apariencia europea. Mandaba mi foto, bueno, que es lo peor que me pueden decir que no. Pero siempre me decían que sí, que era lo peor. Yo decía, pero estos están más locos que yo, que me ven a mí blanco europeo. A nosotros nos pagaban 500 yuanes el día. Nos daban el hospedaje y nos daban la comida. Las comidas eran una mierda. Y el pago era una mierda. Y eran películas en la que fui ministro de, no me acuerdo si fue Malasia o Filipinas, algo así, en las que fui prisionero de guerra. En otras hicimos de fútbol. Fueron varias. Vas para allá, echas vaina, te ganas tus reales y ya. No sabes más nada de eso. Yo les estaba diciendo que aquí las motos eléctricas tienen que andar por las aceras. Y es una cosa loquísima porque tú te sientes todo el tiempo como amenazado porque no se oyen. Pero no hay una regulación, entonces funcionan como que si fueran bicicletas. Y aquí las bicicletas andan por las aceras. Entonces, mira, resulta que Benja también tiene su motico eléctrica y vamos a andar por las aceras aquí en Fo-Chan. Fo-Chan se llama donde vive Benja y toda su familia, donde tiene su oficina. En China se vive bien, ¿sabes? Se vive contento y aunque hay tantos edificios, hay un pendiente por la naturaleza y lo ves en las matas por todas partes, hasta en los puentes se siembran matas. Estamos en un sitio donde hay un montón de casitas, que era donde vivían antes los chinos, miren. Esto está aquí en Fo-Chan. Bueno, estas ya puedes ver que muchas están desalojadas. A lo mejor en los pisos de arriba todavía están viviendo gente, pero estas áreas las van desalojando, van demoliendo todo y hacen grandes edificios que si ves allá al fondo, podemos ver los edificios que van haciendo. Y entonces esta gente, yo y mis amigos siempre bromeamos porque cuando pasamos por estas casas que vemos que ya las van a tumbar, decimos, coño, se van a hacer millonarios. Porque la cuestión es que ellos los desalojan, pero cuando construyan lo que vayan a construir, a ti te tienen que dar la misma cantidad de metros cuadrados que tenías antes en lo que sea que hayan construido. Entonces ellos pasan de tener estas casas, que a lo mejor ahorita no valen nada, a tener propiedades que después valen millones, no de yuanes, sino de dólares. Esto sí me parece fascinante. Veníamos a almorzar en la zona industrial de... Fo-Chan. Pero es tal cual un sitio chino, chinito, chino. Restaurante chino donde come el pueblo, el obrero. Hola. Where you come from? Where you come from? Venezuela. Venezuela. Para los chinos la comida es tan importante, porque me imagino que esta gente vivió tiempos muy duros. Que una forma de decir hola en chino no es ni hao, que es el hola tradicional, sino que es chi fan lama, que significa ya comiste. Esa es una forma de decir hola en chino. Siempre te invitan. Sí.
esta paporria cósmica que nos dimos aquí, porque miren todo lo que se comió aquí, y además con refrescos y todo, fueron $37. 257 yuanes. Ahí está. Vamos a ver un show de dragones, pero parece que va a caer una tormenta. Que nada te pare en China, ni la lluvia. Miren esta belleza de sitio con todo el montón de hojas aquí, que caminas entre los amarillos, un otoño chino. Este es un área tradicional de aquí de Foshan, donde están todos los artesanos, hay muchos bares, restaurantes, tiendas tradicionales. Y esto es arquitectura original de aquí. Lo que pasa es que está adaptado para las tienditas y todo eso. Me parece que es muy bonito acá. Fíjense, esto ocurre todas las noches del mundo, que esto se ilumina así. Aquí hacen un show muy bonito y te va contando toda la parte obrera, la parte cultural, todo de la ciudad de Foshan. Bueno, lo más famoso que tiene esta ciudad es el maestro de Bruce Lee. De aquí viene el Kung Fu, una técnica de Kung Fu que se llama Wing Chun. O sea, también los leones danzantes que vimos hoy en el templo, eso es tradicional de acá, de esta provincia. Yo me identifico con Foshan, cada vez que hablan de Foshan yo es como que sí, esta es mi ciudad, porque si me preguntas ayer y hoy, igual sigo siendo venezolano y me encanta, pero China es nuestra segunda casa. Esto es como, yo me siento orgulloso así como cuando digo yo soy del puerto, yo vivo en Foshan. Esa misma conexión con su nueva tierra, tal vez la sintieron los chinos que emigraron en el siglo XX a Venezuela buscando un futuro lejos de la guerra. Llegamos a Enping. De aquí procede casi toda la colonia china que está en Venezuela. Y aquí nos trajo Vicky. Vicky, pero hola. Esto es campo, ¿ah? Sí, campo. Aquí venimos llegando. Hola. ¿Qué estás preparando? ¿Qué cocina? Bueno, vamos a ver cómo logramos hablar aquí con alguien que no le dé pena. Elina vivió en Venezuela del 2009 al 2014 y ahora está aquí nuevamente en Enping, aquí en China. Elina, hola. ¿Por qué te fuiste a Venezuela? Me gusta playa. Venezuela todo me gusta, comer y trabajo, trae mucho dinero, el clima. Muy bueno. Muy bueno. Así come una familia china aquí en su casa. Miren todo lo que hay acá. Entonces, lo ponen todo en la mesa. Tú agarras un platico así pequeñito de estos y aquí te empiezas a servir de todo lo que hay. Estamos llegando a un restaurante venezolano en Enping. Es este, mire. Hace 100 años atrás la China es muy diferente comparado con ahorita en la actualidad. Los abuelos ellos van y florecen y entonces ellos dicen que antes la China es demasiada como digamos pobre. Cuando siguieron el camino a Venezuela, vieron un mejoramiento, aunque no se hicieron ricos, por lo menos mi padre no se hizo rico, pero a menos el futuro de nos se mejoró. Tengo sangre venezolana y china, pero quiero que mis hijos estudien también chino, mandarín, que sepan. Entonces por eso me regresé a vivir para que ellos mejoren su idioma y a futuro también me voy a regresar a Venezuela. ¿Qué extrañas de Venezuela? Cachapas. De verdad, porque el queso de mano, sí quiero que mis hijos regresen. ¿Y tú también sueñas con regresar? Sí. Bueno, nosotros tenemos una casa en Maturín
bueno, lo primero será ahí y después veré qué trabajar o qué hacer. Yo me fui para Venezuela como a los 15 años. Ahí viví como 20 años. ¿Por qué la gente de Empín se va para Venezuela? Porque el primero que se fue le fue bien, debe ser. Ahí comienza, sacando a la familia, los amigos, familiares. En esta ciudad hay mucha gente en Venezuela. ¿Por qué montaste algo de cocina que se parezca a la venezolana? Bueno, me gusta la comida de allá, pues. ¿Haces los perros calientes como los de Venezuela? Parecido, no es igual. Mejorado, pues. Pues me parece que ellos son los primeros que llegaron. El dueño regional de Maracay. Regional es un supermercado. En Maracay, sí. 1950, por ahí. ¿Por qué crees tú que se fueron a Venezuela en los años 50? Bueno, creo que esos son los años buenos de Venezuela. Para ese entonces Venezuela es un país rico porque tiene petróleo bastante. Para esa época creo que sí nací, estaba pobre. Pero ahora no, somos fuertes, un país fuerte, poderoso. ¿Cuánto cuesta vivir en China? Un alquiler, como dice Ilse, así, 700, 800, dependiendo de la zona, pero hay muchos más baratos. ¿Y los servicios? Depende del consumo, pero yo creo que teniendo el aire full chola en verano, que es cuando más lo usas, entre luz, agua y gas, yo creo que no te pasa de $100. Y la comida es muy económica. Vegetales, arroz, cochino. Lo que es costoso es la carne de res y cosas importadas. Un kilo de arroz puede costarte $0.30, 0.25 centavos de dólar. Me emociona muchísimo subir para la torre, pero también me timbra burda. Mírame esto. Entrando aquí la cosa es rigurosa. Aquí vamos todos, ¿no? Y pasamos después de todos los controles, pero es que los espacios, vale, miren esto. Se te tapan los oídos. Tienes que... ¿Oyeron? 5 metros por segundo, 5 metros por segundo. Llegamos. Wow, miren eso. ...433 metros, 108 pisos. Yo creía que ya había visto todo y ahora es que falta. ¿Qué sales al aire libre, sin vidrios? ¿Qué es esto? ¡Ah! Mira. ¿Qué es esto? Aquí pasamos. Este es nuestro carrito. Montada en el carrito. Esto tiene aire acondicionado y todo. Y miren cómo se ve aquí todo. China es ciudad edificio. Por lo menos Cantón, como dice mi nieto Río. Ciudad edificio, Tina, ciudad edificio. Nos vinimos al mercado de la bola. Así es como lo conocen todos los extranjeros aquí en China. Para la gente que viene a comprar ropa para vender, mira esto. Ya aquí mismo le pones tu marca, escoges las etiquetas como las quieras y las bolsas.
con tu logo, tu marca, lo que sea. Mira, ahí tienen todas las opciones. Este es un mercado a donde vienen principalmente los extranjeros a comprar copias para vender. Esto es una cosa curiosísima. Todas estas ventas son ilegales. Entonces, cuando está la policía por aquí, cierran. Pero de resto, eso está abierto. Es como, bueno, lo ilegal legal, pues. Es loquísimo. Te dan hasta las facturas originales como que lo hubieras comprado en una tienda de verdad original. Ahora vamos a los mercaditos tecnológicos. Estos no son copias, son originales. Puede ser que sean reparados. ¡Ay, san Dios! Mira cómo es esto de grande. En estos sitios yo ando con terror porque pienso que si me pierdo para siempre. Entonces espero a Vicky para todo. Aquí tienes que saber muchísimo para poder comprar algo, la verdad es. Mi primera compra en China, soy una señora que compra. En este centro comercial nada es copia, todo es la verdad. Después de los mercados chinos, la cifrina que soy resolvió venir a un centro comercial como manda la ley. No quiero más mercado chino raro que no encuentro nada. Miren esta matraca de centro comercial, qué hermoso es. Vamos a utilizar el metro de Guangzhou. 6 de la tarde de un día de fiesta, o sea que suponemos que va a ser medio caótico. Que ser extremos, hora pico, feriado, la estación más atómica, en fin. ¿Sabes? No nos vamos a montar a las 10 de la mañana normal. Llegó el metro. Aquí estamos. Adentro del metro. Con la cantidad de gente que transita aquí. Impresionante, deben tener a alguien todo el día pasando coleto. Lo logramos, nos montamos. ¿Cuántas estaciones vamos ahorita? 2. Ah, ok. Miren cómo vamos. Hasta los nepes. Llegamos a la estación más loca del metro de China. Aquí. Miren la muchedumbre. Están negociando el precio. Porque Benjamín y Carlos piensan que no llegamos al mercado. Y el tipo se arrechó y se fue. Ah, no, está dando la vuelta. Ya bajó el precio y está dando la vuelta. Yo hay que se arrechó y se fue. Esto de encaramarse en un tuk-tuk es una cosa loca. Yo me moría por hacerlo aquí en China, porque me parece así, pero bueno, la perfección absoluta. Estás en China, ¡guau! Me acerco porque los carros pasan pegaditos, mira, y tú dices, si saco la cámara me la lleva por delante. ¡YouTuber en acción! ¡Miren los carros! ¡No les hago caso! ¡Me salgo casi del tuk-tuk! Aquí, arriesgando la vida. ¡Miren los carros! ¡Esperen que yo meta el teléfono para pasar! ¡Los chinos son gentiles! Vamos a ver si pasan. Esperan. ¿No entiende la señora con los crespos? Nos bajamos aquí. En medio de la carretera. En la mitad de la vía. Aquí, en la mitad de la vía, nos bajamos, nos salvamos. En el tuk-tuk y bajándonos en la mitad de la calle. ¿Qué venimos a hacer aquí? Comer dim sum, desayuno cantonés. Vamos para adentro. Aquí tienen los animalitos en vivo, mira. Aquí empezó a llegar nuestro desayuno cantonés, patas de pollo, rollito relleno de camarón y esto parece pequeño, ¿qué es lo que tiene? Rellena de leche. Tenemos aquí a nuestra chinita venezolana que nos va diciendo todo, Vicky, mi guía ejemplar aquí. Esto que tienen acá es igualito que un pequeño de los que vendían afuera del colegio o los estadios, los pequeños grandes, pero sin queso. ¿En serio? Igualito, sabe igualito, lo vamos a probar. Y además idéntico porque ya le echas un spray
tiene queso cuando te lo venden. Sí, de paso. Amarillo fosforescente esta vaina. Dulce de leche. Hoy estamos buscando un mercado de juguetes, porque yo quiero conseguir algún juguete típicamente chino para mis nietos. No sé si lo voy a encontrar, pero voy a hacer el intento. Es que a mí las tiendas aquí me acogotan, me atormentan, porque es que todo es demasiado grande. Uno entra aquí, mira. Estoy a punto de colapso en el primer piso, apenas entrando. Y miren cómo es esto. Bueno, le conseguí unas cosas a los niñitos, los carritos y unos dinosaurios. ¿Tú te imaginas Río y Teo con un dron? No, tremendo juguete. La experiencia de compras es a lo loco si estás apurado. O sea, escoges en este edificio completico de juguetes y souvenirs. Miren esta broma. Estuvimos 23 minutos y logré comprar 2 regalos para Teo y 2 regalos para el Río. Soy una verduga. Se ven en China para siempre. Mira, eso es una discusión. Nosotros somos como nómadas. Sí. O sea, ya después que yo estoy en China, ya yo tengo muchísimo tiempo acá y todavía me encanta y no me aburro. Yo quiero mi casa en Venezuela. Cuando soñamos con una casa, soñamos con una casa en Puerto La Cruz. En Puerto La Cruz, en Lechería. En las villas, Llegar a las villas. Después que yo estuve en China y veo el recibimiento que te dan los chinos como extranjero, me siento mal de cómo éramos nosotros como sociedad en Venezuela con los chinos. Uno siempre estudia con un chino en el colegio, que de paso son los más inteligentes, los carajos siempre son los cracks del salón. Pero siempre les hacen mucho bullying, ¿sabes? Uno es muy coño de madre, en verdad, con los chinos. Y después que yo vine acá, que dije, yo tengo amigos chinos venezolanos, tengo uno que es mi hermano, y hablábamos siempre de eso. Yo le decía, marico, disculpa por todo el bullying de Venezuela, te pido perdón en nombre de Venezuela, porque sí, ellos son personas muy nobles, ¿Ustedes le dirían a los venezolanos, vénganse a China? Sí, pero sobre todo a los jóvenes como él. Sí. La gente dice China es el futuro, no, pero China es el presente. Y es más, se las voy a poner fácil. A los estudiantes que se quieran venir, yo los puedo ayudar a darles toda la información de cómo es venirse a estudiar en China. Los estudiantes venezolanos que quieran venir a estudiar en China, les puedo dar la información de cómo es. Sí, y el apego que yo tenía era mi mamá, pero ¿cómo voy a dejar a mi mamá? Bueno, me llevó mi mamá. La abuela no puede venir, pero ¿por qué no? Mami, no puedes meterle ese estrés a la abuela, tantas horas, que no sé qué más. Pensé mi vida en 2 maletas, como dicen. Dejar todo eso en las amistades, tantos años. Y bueno, es duro. Le dije a mi mamá, yo vuelvo y eso es duro. Porque son como unos niños y ellos te dicen, yo te espero. O sea, ¿por qué sigues aquí? Por mis 3 hijos. Son lo principal, son como toda madre la razón principal de vivir. Tengo una parte aquí, o sea, ellos, pero el otro corazón está en Venezuela. En China siempre hay algo nuevo por descubrir, incluso en tu propia casa. ¿Pueden creer que esta es mi casa en China? La terraza del apartamento donde me estoy quedando. Y yo tengo una semana aquí y no había subido para esta terraza. Yo estoy demente. Bueno, porque estoy todo el día nada más que por ahí pateando. ¡Oh!
No. Qué cosa tan extraña.